اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-mansumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada y especialmente con Jesús y Moisés. Bueno, habíamos visto las características del día del juicio, entre otras cosas, Khawfadatun, Rafi'atun. Dios hace caer a aquellos que estaban altos y elevar a aquellos que estaban bajos. Es una gran revolución donde las cosas se ponen en su lugar y son como son, verdaderas, no como en este mundo aparentemente han sido manejadas a discreción de los intereses y los poderes. Hay un dicho que dice Khawfadatun aqwamin bid-dawa'i, Khawfadatun aqwamin bid-dawa'i wa rafi'atun aqwamin bi-ihqa'iq. Dice, Dios va a arrojar, digamos así, al infierno a aquellos que eran muy pretenciosos. O sea, en realidad pretendían ser tal o cual cosa, pero no lo eran. Eran declamadores de virtudes, de honores, de acciones que no les pertenecían, que no tenían que ver con ellos, pero ellos eran muy arrogantes, muy declamadores. Y va a elevar gente con su verdad, digamos, con lo que realmente eran, que no se daba a conocer. Estábamos viendo que la tierra va a ser conmocionada, que las montañas van a ser pulverizadas y que los hombres van a ser divididos en tres grupos, lo de la derecha, lo de la izquierda y los allegados. Y en esta conmoción de la tierra y en este, digamos, allanamiento de la tierra y preparación para el surgimiento de las tumbas de los fallecidos, que resucitan en cuerpo y en alma. Esta es una creencia dicha por los profetas, pero esa resurrección en cuerpo y alma, algunos sabios dicen que si bien es nuestro cuerpo el que resucita, y allí vienen todas esas cuestiones de que, bueno, los cuerpos que se despedazaron, los cuerpos que fueron comidos por otros, que a su vez por otros, etcétera, y cómo se va a juntar todo eso. Hoy dicen que con el descubrimiento del ADN y del código genético y demás, digamos, se puede reconstruir, o la clonación, etcétera, a partir de células madres y demás, toda la información genética y todos los códigos están inmersos ahí en esos genes, de modo que o el hombre ha llegado a un nivel que puede reproducir o puede estudiar o puede ver, digamos, todas las características genéticas y toda la información acumulada en un gen, en un átomo, de modo que baste una partícula que quede, digamos, de cada ser para que Dios reconstruya. Ahora en el Corán dice Dios más fácil, dice aquellos que negaban la posibilidad. Los árabes decían, pero ¿cómo? Cuando seamos convertidos en polvo y hueso vamos a ser resucitados. ¿Cómo? Esto se lo lleva al viento, no queda nada. ¿Cómo esto va a volver a surgir? Sin embargo, ellos decían creer en Dios y en su carácter creador. Entonces Dios dice, vosotros que, digamos, no veis la primera creación, no es más fácil la segunda, como sea la segunda, por más dificultades que nosotros pensamos que haya, lo cierto es que la primer creación de la nada, digamos, sin nada previo, es mucho más difícil que aquella que por lo menos tenemos los elementos, los códigos, la información, la materia prima, etcétera. Hay que recomponerla, pero bueno, ya es mucho más fácil que no tenerla de un principio. Como aquellos que aceptan la creación de Dios después pueden cuestionar la recreación de Dios, o la resurrección, la revida. Entonces, lo cierto es que, algunos sabios sostienen, bueno, que si bien es el mismo cuerpo que resucita de todo, no son las mismas condiciones. La resurrección se da en un plano de otra existencia, con otras características, y de la misma manera que el plano mundanal no es igual al plano del vientre materno de los 9 meses antes de nacer, son cosas diferentes, son dimensiones diferentes, y las características que digamos desarrolla el bebé en ese vientre no tienen que ver con las características que después se van a desarrollar. Y si alguien le diría, digamos, todas las cosas que vas a hacer con ese brazo que está desarrollando en el vientre, digamos, sería inimaginable para él. De modo que si bien el cuerpo es el mismo, es ese cuerpo que estaba en el vientre, que ahora crece, se desarrolla y demás, en el otro mundo hay unas condiciones, digamos, dijimos que este mundo en relación al otro es como un guijarro en el desierto,
o como el vientre en relación a este mundo. Es decir, son dimensiones de la existencia más cercanas a Dios, más perfectas, existencial, ontológicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente no tendría sentido sino hablar de las características del otro mundo, y lo que nos ha sido descrito del otro mundo responden a otro tipo de características corporales y demás. Cuando yo digo que en el paraíso va a haber 1000 castillos, ¿yo para qué quiero 1000 castillos? Yo con un castillo ya tengo demasiado. 1000 habitaciones, en cada habitación, digamos, 1000 esposas o sirvientes. Para las mujeres también sirvientes, pero digamos, el caso de las mujeres también es un tema ese, que ya vamos a llegar, porque esta sura, la sura al-Baqara, trata el tema de las suríes, de las mujeres, de los hombres, de las esposas, de los esposos, así que no me voy a adelantar, voy a dejar esto como una... Yo sé que están interesados en saber, pero vamos a tocar ese tema más adelante porque es profundo y no quiero así en 2 renglones, no lo voy a tocar. Entonces, lo cierto es que, volviendo a nuestro tema, en la tierra, entonces, bajo la gran conmoción, todo se destruye, como dijimos así, las montañas se pulverizan, pero dicen los hadices que kullu shay'in halaka illa wajha, todo perecerá salvo su rostro, el rostro de Dios, y también dicen los hadices que todo lo vinculado a Dios permanecerá. Entonces, hay un dicho que dice que en el día de la resurrección las mezquitas quedan, todo se destruye en el mundo, pero las mezquitas, digamos, quedarán, los lugares de adoración, y se convertirán como en refugio y en montura de aquellos que eran creyentes vinculados a ella y que los llevará y conducirá al paraíso. Mezquitas, templos, etc. La gente de fe, la gente de obediencia, la gente que reconocía la autoridad de Dios y sus representantes legítimos, la gente de la wilaya se dicen, estarán a salvo del temor de ese día, también dice, ¿no? Dice وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, y ellos, los creyentes, del temor que impregnará a todos, que dejará, digamos, que el hombre escapará de su esposa, dice, de su compañero, de su hermano, de sus hijos, de sus padres, cada uno estará inmerso en lo suyo, de tal conmoción que es tener toda la vida delante de uno, lo que hizo, lo que dejó de hacer, toda esa cuestión, digamos, y la imponencia, el poder divino y demás, uno queda aturdido, salvo, dice, los creyentes, Yauma idin aminun, estarán a salvo. Ahora, ¿por qué las mezquitas, por ejemplo, dice que quedan? Dice li'annaha, dice li'annaha buni'at liwajhillah, porque fueron construidos, digamos, edificios construidos para Dios, para el rostro de Dios, para adorar a Dios. وَلِأَنَّ اللَّهَ عُبِدَ فِيهَا, y porque Dios ha sido adorado en esos lugares, en esas paredes, en ese suelo, en ese techo. وَيَبْكَ وَجْهَ رَبِّكَ, dice el Corán, y queda el rostro de tu Señor, Dhul Jalali wal Ikram, dueño de la majestuosidad y de la generosidad, la nobleza, la pureza. Muy bien. De la misma manera que permanece intacta la mezquita, nosotros vemos que tenemos dichos proféticos y también tenemos comprobaciones empíricas de personas santas, puras, profetas, etcétera, que sus cuerpos han permanecido a lo largo de los años y siglos enterrados y están puros. A la hora de desenterrarlos están puros, están como si hubieran muerto recientemente. La espiritualización de una persona le confiere un grado de pureza que hace que realmente, así como por ejemplo en un plano decimos, por ejemplo Jesús vivió hace 2018 años y Jesús está vivo hoy, decimos, más allá de que esté vivo en los cielos y que descienda a la tierra nuevamente, la creencia islámica y la creencia cristiana, digamos, los dos creen lo mismo en este sentido, su recuerdo está vivo. ¿Por qué? Por su espiritualización. Y dijimos que los mensajeros de Dios y los profetas no hay nadie que les alcance en esta capacidad que tienen. Por ejemplo, el profeta Muhammad es bendecido diariamente por millones de personas. Después de más de 1400 años,
De modo que el acercamiento a Dios eterniza las cosas, las perfecciona, las purifica de toda corrupción, de toda degradación, de toda, digamos, descomposición. Y esto abarca a las cosas de Dios, por ejemplo la Kaaba, fíjense la casa de Dios en la Meca, una casa de piedra, muy sencilla, pero que hoy peregrinan hacia ella millones de personas. Los grandes templos, Karbala, por ejemplo, la gente va después de 1400 años también, 1400 años va, un poquito menos, va a peregrinar allí, digamos, como si hubiera sucedido ayer esto, ¿no? Y dice que, bueno, hay acá anécdotas, por ejemplo, el tema del cuerpo de uno de los compañeros del Imam Hussein, Hur ibn Ziyad al-Riyahi, dice, Hur, por ejemplo, su cuerpo está enterrado, una cúpula está como un farsaj, una legua de distancia de Karbala, de la tumba del Imam Hussein, en Karbala, perdón, pero de la tumba del Imam Hussein a una legua, a unos 5 kilómetros más o menos, o 4 kilómetros, y ahí tiene una cúpula, y en un momento de un rey, Ismael Safavi, un rey persa, que dominaban, digamos, la zona de Irak, se discutía si Hur merecía o no una bóveda, porque Hur era el comandante de las fuerzas de Ubaidullah en Kufa, y fue el que apresó al Imam Hussein y lo obligó a ir a Karbala. Después de un acuerdo o sea, Imam Hussein, cuando vio que aquellos que habían escrito habían abandonado a Muslim ibn Aqil, lo habían asesinado, lo habían martirizado, y se habían, digamos, dado vuelta, y habían traicionado su invitación al Imam Hussein a ir a Kufa, entonces el imam quiso volver a Medina y Hur no lo dejó. Dijo que tengo que llevar a Kufa. Entonces allí se produce una discusión, un enfrentamiento del Imam Hussein, y Hur no quiere enfrentarse con el Imam Hussein, pero le dice, bueno, hagamos algo, vamos hacia un lugar que no sea ni Kufa ni Medina, hasta tener nuevas órdenes. Y él creía que la situación de alguna manera se iba a mejorar y no iba a ser para tanto, pero lo cierto es que lo llevó hacia Karbala. Entonces, después se arrepiente y va a ser el primero en combatir en la fila de Imam Hussein y enfrentarse al ejército que antes era sus propios subordinados. Gran parte de ese ejército, más de 4.000 hombres, tenía él solamente comandante. Se va a enfrentar con esas fuerzas de Ubaidullah en Karbala. Entonces algunos dicen no, que no tenía un grado tan, porque de alguna manera fue culpable, pero realmente él está con el Imam Hussein y es de los grandes mártires y fue aceptado su arrepentimiento y tiene un gran valor su martirio, y es quien ha ofrendado su vida por el Imam Hussein también y se lo considera así. Entonces digamos, había un califa Nasebi primero, que califa Nasebi le dicen a estos califas que son enemigos de la familia del profeta, ¿no? Pero lo cierto es que, volviendo a Ismael, Safaví, este rey Safaví, quiso ver, digamos, como prueba de la condición de Hur, si su cuerpo estaba todavía intacto o no. Si estaba intacto, entonces era sin duda uno de los grandes santos y grandes mártires de Karbala. Y cuando llegaron a su cuerpo, vieron que tenía una venda en su frente, y esa venda, o esa tela, era la que le había puesto el Imam Hussein, que le había cerrado, digamos, una tela para bloquear la salida de sangre. El Shah este rey quiso tomar esa tela para sí y que lo entierren a él en el kafán o en la vestimenta mortuoria, que la pongan como bendición para él. Y salió gran cantidad de sangre, como si hubiera, aparte el cuerpo estaba intacto, la tela intacta, y cuando la sacaron salió cantidad de sangre, y lo querían, digamos, cerrar esa sangre, digamos, esa salida de sangre con algo, no pudieron, hasta que pusieron de nuevo la tela y se cerró. Entonces, hay otra anécdota también de este califa que decía antes Nasebi, que quería desenterrar al Imam Kazem. El Imam Kazem es el séptimo de los imames de la casa profética, porque decía que los shias creen que
estos imames masum, estos imames son infalibles y como tales sus cuerpos quedan intactos después de muertos enterrados, no se descomponen, no se pudren, de tan puros que eran, de tan espirituales. Entonces, entre los ministros del rey había un hombre que era de los seguidores de Ahlul Bayt, de la casa profética, es decir, era Shia, y entonces le dijo que los Shias creen en que los sabios de ellos también tienen esta condición de santidad, aquellos que son santos entre los sabios de ellos. Y acá está la tumba de Kulaini, uno de los grandes sabios, recopiladores de unos grandes libros de hadices del profeta. ¿Y por qué no ves con él? Digamos, si él está intacto, entonces, bueno, no hace falta abrir la tumba del imam del Kazim, de Musa al-Kazim. Entonces él aceptó, abrieron la tumba de Kulaini y estaba intacta. De modo que, así como todo aquello que se vincule a Dios y se espiritualice con Dios, se eterniza, y Dios, digamos, de alguna manera alcance una cercanía y una relación con Dios tal que se reviste de atributos divinos, aunque no es Dios, no estamos diciendo que sea Dios, ni mucho menos, ni objeto de adoración tampoco, pero objeto sí de veneración, no de adoración, es decir, como algo vinculado a Dios, como la gente que va a la Kaaba, digamos, y la toca por la vinculación que tiene con el profeta, con Abraham, con Adán, con Dios que ordenó esa casa, el magnetismo que tiene, pero no es objeto de adoración, no se adora sino a Dios, el Señor de la casa, el Señor de la Kaaba. Entonces, muy bien, la cuestión es que la persona que realmente es de la gente de la derecha, como estábamos viendo recién, es gente descripta como gente bendita y como feliz. Y que son benditos porque estos creyentes, primero tenemos que decir que de los tres grupos, los de la derecha, los de la izquierda y los allegados, los que tienen juicio son los primeros dos grupos, los de la izquierda y los de la derecha. Los allegados van al paraíso sin juicio. Vamos a ver quiénes son. No tienen examen, no tienen juicio, van directamente al paraíso. Los de la derecha son aquellos que han mezclado sus buenas acciones con malas de tal modo que hay que examinar. Dios los examina y pesan más sus buenas acciones, sea por el arrepentimiento, sea por la cantidad de buenas acciones que borran las malas, sea por la intercesión del profeta de su familia, estos o de otros sabios, mártires, etc. La cuestión es que estos, finalmente la balanza se inclina a su derecha, el libro le da a la derecha y son la gente de la derecha que van al paraíso. La gente de la izquierda son aquellos que son juzgados y finalmente sus acciones malas. Ahora la gente de la derecha se la llama también la gente que es mubarak, que es saída, que es feliz. Y que esta felicidad y esta bendición en parte es porque el creyente, el hombre de Dios, es objeto de beneficio, de bondad para los demás, para su familia, su entorno, sus vecinos, en este mundo y en el otro mundo. Mientras que la gente del Mash'am o la gente de la izquierda tiene los atributos diferentes, contrarios, es decir, sus acciones malas predominan y son infelices y son también producto de desgracia, digamos así. Hay un dicho profético, ¿no?, que dice que no te juntes con la gente de Iyaka wa majalasatu al-mauta. Nos previene de la reunión con los muertos. Los muertos acá se refiere no a los muertos, digamos, que han muerto físicamente, sino a los muertos espiritualmente. Los muertos espiritualmente se los llama también a los que no tienen intelecto, que no tienen capacidad de razonar, que son totalmente mundanos, que no reconocen nada sobre sí, que no reconocen al Señor del universo, que no piensan, no reflexionan, no profundizan en la realidad y que por lo tanto os pueden perjudicar. Y una reunión con ellos, tenerlos alrededor, estar con ellos, convivir con ellos o compartir con ellos te puede dañar espiritualmente. Y que por el contrario busques la compañía de aquellos que son conscientes, que te harán recordar a Dios. La mejor compañía, la que más te hace recordar a Dios, tu condición, tu realidad, tu origen, tu destino, de dónde venís, a dónde vas, y que te haga vivir en consecuencia.
Muy bien. La gente de la izquierda, entre otras características, tiene la característica de ser, digamos, muy ignorante. Dijimos, no saben bien ni a dónde vienen ni a dónde van, y no te pueden traer sino daño, incluso sin quererlo. Son como los, en una descripción dice, como la gente incapaz, mentalmente hablando. La gente que es tonta, que es, se lo describe así, estúpida. En la jurisprudencia islámica, una de las definiciones es que no sabe, por ejemplo, el uso del dinero. Es como un niño, pero un niño no es estúpido, un niño tiene un desarrollo intelectual debido a su edad, digamos, en desarrollo, no tiene ninguna, digamos, carencia, sino que es parte de un momento de su desarrollo, pero como tal, en la medida en que no tiene esa capacidad intelectual, racional, desarrollada, no tiene autoridad, todavía la autoridad le es dada al tutor o al padre, etc. O a los responsables. Lo primero que se pregunta cuando a un niño hace algo, ¿quién es el responsable de este niño? Él no es responsable. Así el hombre que no tiene capacidad mental, que ya es grande, digamos, tiene un problema mental, que es enfermo, digamos, es una persona que el profeta dijo, no digan que es enfermo, digan que no tiene, digamos, este desarrollo, pero no digan enfermo, o en otras palabras, mucho menos burlarse de él. Enfermos son los que teniendo la capacidad, la malgastan o la mal usan. Entonces, una persona que, por ejemplo, no tiene control, no tiene capacidad de discernir sobre el dinero, por ejemplo, una persona que compra con 10.000, por ejemplo, monedas de oro, $10.000, compra un caramelo. No puede ser una persona grande, digamos, una persona adulta, una persona desarrollada ya físicamente. No es una persona responsable o punible, o no es una persona que le pueda ser delegada el control, digamos, de sus bienes. Tiene que tener necesariamente un tutor. La comparación desde el punto de vista islámico de no te juntes con esta gente, hay un dicho de Jesús que dice, pude resucitar a los muertos y curar a los enfermos de nacimiento, pero no pude hacer que los tontos dejen de ser. Los tontos acá, entiéndase, no son las personas que tienen problemas mentales, son las personas que teniendo la capacidad no la usan. Estos son los tontos. Y estos son peligrosos para estar con ellos. Uno puede estar con ellos para intentar guiarlos, pero de todas maneras cuando uno ve que no hay posibilidad, mejor abstenerse. Porque estos te van a dañar aún sin quererlo. No, digamos, no quieren salir de su, ¿cómo se dice? De su tesudez. La cuestión es que, digamos, esta gente de la izquierda, como se dice así, son gente que, en relación al valor que tiene la otra vida, en relación a esta, la otra es eterna, dijimos, es plena, han cambiado, es muy parecido a la compra de miles de dólares de un caramelo. Es decir, han cambiado las bendiciones de la otra vida por las fugaz de esta vida. Es decir, han hecho un mal negocio. No han sabido usar su capital. Su capital es lo que Dios le otorgó, la vida, su alma, su vida, su cuerpo. La posibilidad de hacer cosas, de agradecer, de adorar a Dios, de hacer el bien, de embellecer la tierra, de solidarizarse, de hacer justicia, de rechazar el mal, han hecho de una forma egoísta todo lo contrario. Y entonces son gente que se perjudicó, digamos, a sí misma y perjudicó a los demás. Por eso es que Iyakum wa majalasatul mauta. Tener cuidado de esta gente, de estos enfermos. El rico que no tiene conciencia y no hace buen uso de su riqueza. O el gobernante opresor. Cuidado con esa gente, es peligrosa. Qila ya Rasulullah, se le preguntó, oh mensajero de Dios, wa ma majalasatul mauta. ¿Y qué es la reunión con los muertos? No entendían. Qala, dijo el mensajero de Dios, kullu dhalen anil iman. Todo aquel que esté extraviado de la fe, que no tenga fe. Wa ja'ir anil ahkam. Y que, digamos, sea rebelde y sea tiránico con las normas, no las practique, no las ponga en prácticas.
وفي حديث آخر, y en otro dicho dice كل غني كل غني, todo rico, mutrefun, que es despilfarrador y que es inconsciente, que gastan mal la plata, que la gastan en cosas prohibidas, en cosas malignas, en cosas que no benefician, en banalidades. Dice, se narra en este Atolad Askeib, narra la situación de un sabio que se quejaba ante sus discípulos en el lecho de muerte de una reunión que había tenido 20 años antes con una gente así, y que todavía no había podido purificar los efectos de esa reunión. Vaya a saber lo que pasó en esa reunión, pero hay que tener cuidado en serio. Hay que cuidar las compañías. Por último, tenemos as-sabiqun. As-sabiqun son, dijimos, aquellos que van sin juicio. Son aquellos que realmente en su vida se acercaron a los profetas y se purificaron realmente de tal modo que no tienen que dar examen. Son esos alumnos que han estudiado tanto que ya se han sido examinados antes de ser examinados. Y estos son también los allegados al profeta, también en otros dichos los allegados a Ali ibn Abi Talib como representante del profeta. Y esta es la condición, digamos. Esto es lo que van sin juicio directamente al paraíso. Dice en algunos hadices hay que menciona algunos de los allegados, como el mu'min de Ali Yasin o el mu'min de Ali Faraón, esos creyentes que estaban en esos momentos en los palacios que salvaron a los profetas, digamos, de la furia, la ira del faraón, en ese caso, o aquellos que en Antioquía, digamos, que enfrentaron la muerte, y ahí está el caso de Ali Yasin, que inshallah vamos a ver, si Dios quiere, en alguna otra oportunidad, cuando veamos el tafsir, la exégesis de la Surah Yasin, lo vamos a ver en detalle. Y Ali ibn Abi Talib, que es el afdal, el mejor de todos ellos. Dice un hadith que está en Tafsir al-Sa'lawi, en un sabio de la escuela Sunna, Minhaj al-Sadiqin, el libro. También a veces se agrega también a Abel, y a otros digamos, hay muchos que son de los sabiqin, no son nada más que estos. Pero ya vamos a ver, inshallah, también وَمِنْهُمْ سَابِقَ إِلَى الْخَيْرَاتِ, dice de Ali ibn Abi Talib, que fue el que más se adelantó al bien. Acá por el bien, al khair con alif lam se entiende el Islam, la aceptación del Islam, la adoración a Dios. Durante 7 años él con el profeta adoraban solamente a Dios. Después se fueron uniendo, de acuerdo a algunos dichos, después se fueron uniendo los otros creyentes. En primero en que le dará la mano en el día del juicio. Y hay muchos otros dichos, digamos, sobre las condiciones de los sabiqun. Los sabiqun, inshallah, vamos a ver bien, vamos a entrar bien en este tema en la próxima charla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV es un grupo multinacional dedicado a la producción de contenidos basados en enseñanzas religiosas, así como también en temas culturales, morales, sociales, históricos, estilo de vida, familia, educación de los hijos, psicología y filosofía. Estos contenidos se publican en formato de videos, audios, fotografías, revistas y libros electrónicos. Para unirte a WhatsApp y recibir los temas y las publicaciones en forma gratuita, agrega a tus contactos nuestro número 54938-1539-0737 y envíanos un mensaje con tu nombre por esa misma vía.